Buenos días, Carmen y yo os damos de nuevo la bienvenida a este curso de formación. Es el tercero de los cursos que os ofertamos de formación desde la biblioteca y el segundo en cuanto a herramientas de búsqueda de información. La Web of Science es una de las bases de datos académicas más importantes del mundo. Lo vais a comprobar porque veis el interés que tiene a la hora de la búsqueda de información, la cobertura temática, geográfica y todos los valores funcionales que nos van a permitir poder llevar a cabo un análisis y una evaluación de la literatura científica. Voy a compartir con vosotros una presentación breve para daros, digamos, las primeras señales de vida de esta base de datos tan importante y luego ya entraremos a la práctica conectándonos a la Web of Science. Vamos a compartir la presentación que os enviaremos. Y aquí tenemos la presentación del día de hoy, la Web of Science, la ciencia más citada. Esta base de datos, como os digo, es una de las bases más importantes, una base de datos de referencias bibliográficas más importante del mundo. Tiene además una serie de herramientas para el análisis y la evaluación científica, como son el Journal Citation Reports y el Essential Science Indicators. Además, tienen otros valores añadidos, como son su propia su propio gestor bibliográfico, como es EndNote, Pablo, que es una plataforma que da visibilidad a los investigadores, a los docentes, y además una herramienta que se llama EndNote Fleet, que veremos su uso y desde luego veis la facilidad con que os incorpora los textos completos. Esta base de datos, como os digo, de gran importancia, es multidisciplinar y cuenta con gran cantidad de revistas. Y en un principio se limitó, que no es poco, al mundo anglosajón, a la literatura científica anglosajona, ha ido ampliando esa cobertura, sobre todo también por competencia de Scopus, sobre lo que ahora diré unas breves palabras de esta base de datos. Y además, en esta base de datos Web of Science podemos acceder a publicaciones científicas, como no, a capítulos de libros, a patentes, a actas de congresos, a gran cantidad de documentación científica. ¿De qué dos maneras podemos acceder a la Web of Science, a esta base de datos, que por cierto es un recurso de pago? Podemos hacerlo, tenemos aquí, os hemos puesto aquí un enlace, desde el catálogo de la biblioteca, cómo acceder a esta base de datos y cómo hacerlo desde Internet a través de los recursos científicos de la FECIP. Esto os puede interesar si en algún momento podemos tener problemas de acceder a través de nuestro buscador Cisne, de nuestro catálogo Cisne. Entonces tendríamos que hacerlo a través de la FECIP, de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia y de Innovación. La FECIP es la que gestiona las licencias de acceso y uso de estas dos bases de datos bibliográficas mundiales de gran importancia, porque la literatura científica que selecciona y que nos ofrece es de interés mundial y además publicada en revistas relevantes. Aquí tenéis el enlace a través de la FECIP y siempre lo tendréis que hacer con vuestro correo institucional, y cuando lo hagáis a través de este segundo enlace tendréis que conectaros a través de la Universidad Complutense, puesto que es a través de ella como nos podemos loguear y acceder. Si lo hacemos desde el catálogo de la biblioteca de la Universidad Complutense, que puede ser desde el catálogo, desde la web de la Biblioteca Complutense General o desde una de nuestras bibliotecas, en el caso de Veterinaria, que os recomendamos que lo tengáis como favorito, tenéis que recurrir a los filtros de la izquierda una vez que en la caja de búsqueda introducís el nombre de Web of Science, que es esta plataforma de bases de datos, como veréis, y en la parte de la izquierda, en el filtro de formato, tendréis que señalar sitio web para ir directamente a poder acceder a esta base de datos. Si lo hacemos desde Internet, desde recursos científicos de la FECIP, pues veis cómo tenemos que loguearnos con nuestro correo electrónico, luego indicar que lo vamos a hacer a través de la Universidad Complutense, porque como ya sabéis, la Universidad Complutense destina gran cantidad de dinero a la compra, a la licencia de uso para poder acceder a recursos electrónicos de pago, y por lo tanto tenemos que hacerlo a través de la biblioteca con nuestro correo institucional. Aquí tenéis todos los pasos. Y a la hora de buscar en una base de datos como esta o como en otras, la semana pasada visteis PubMed con Carmen. Si PubMed
incide en las áreas clínicas, Web of Science incide en las áreas básicas, como la biología, por ejemplo, como la inmunología. Es importante que pronto os deis cuenta, reconozcáis que para poder obtener documentación relevante ya no solamente hay que acudir a este tipo de bases de datos como PubMed, Web of Science o Scopus. Scopus pertenece a Elsevier, que es la principal multinacional en la edición de revistas científicas. No solamente tenemos que saber a qué herramientas o fuentes de información hay que acudir, sino cómo hay que acudir y cómo hay que establecer una cadena de búsqueda, una estrategia de búsqueda para poder obtener esa documentación científica de valor, de calidad, relevante. Desde luego debemos de utilizar los operadores o search operations. Los básicos son estos, hay muchos más y la Web of Science dispone de un gran listado. En Help, en la ayuda, podéis encontrarlos todos. Los más importantes o los más básicos son la conjunción en inglés AND, que vale para enlazar varios términos y poder localizar resultados, documentación en las que se contemplen todos esos términos. O bien podemos recurrir a OR para buscar uno u otro, o ambos a la vez, al menos uno. NOT para excluir. Y esta base de datos de Web of Science incluye el operador booleano near, que si lo acompañamos de un número nos puede colocar las palabras con esa distancia, con esa proximidad en cuanto a dos palabras. Por ejemplo, la proximidad de tener 5 en medio, 3, 4, según coloquemos después de la barra de near el número que queremos determinar. Pero eso sería para una búsqueda más exhaustiva, a partir de la cual nos podríamos perder otros resultados, pero sí conseguiríamos una búsqueda más exhaustiva. Como reglas generales, y vamos a ser breves porque lo mejor es verlo sobre la práctica, ya os decimos que el AND, la conjunción AND, vale para enlazar varios términos, dos o más, pero ya está implícito este AND en la mayoría de las bases de datos, llámese PubMed, Scopus, Web of Science, por ejemplo, y que también nos permite como otra herramienta para poder establecer estrategias de búsqueda el asterisco truncamiento. Esta base de datos te permite poner el truncamiento o bien a la derecha, ya sabéis que ponéis la raíz de una palabra y va a contemplar todos sus derivados, o bien a la izquierda con el mismo resultado, o bien podemos utilizar la frase exacta en las comillas, como también en nuestra formación, en nuestras clases os decimos que podéis utilizarlo, que tenéis que utilizarlo también con el motor de búsqueda Google o de Google Scholar. Además, para buscar información y para no perdernos nada, tenemos que ser, desde luego, perseverantes, serenos e intentar buscar todas las posibilidades. Vamos a ver, en el caso de PubMed, como os explicaba Carmen la semana pasada, se tiene este aspecto un poquito más fácil porque cuenta con un tesauro. Su nombre es Mesh y es como una base de datos que recoge todos aquellos términos con los que los expertos, que son los que seleccionan la información que llevan a estas bases de datos, llámese PubMed, como os digo, Scopus, Web of Science, FSTA, pues estos términos que definen el contenido de los documentos seleccionados se encuentran en los tesauros o mesh. No es el caso de la Web of Science. En la Web of Science no hay mesh, no hay tesauro. Por eso es importante que a la hora de introducir términos para buscar información tengamos muy presente esos otros términos alternativos o sinónimos con los que poder hacer un barrido más amplio, más completo. En esta base de datos también es conocida la lematización, es decir, no hace falta que introduzcamos los términos en inglés británico o americano, lo va a buscar igualmente, ya lo introduzcas en uno o en otro. Además de la palabra en singular y plural, grados de comparación también y tiempos verbales. Todo esto para, digamos, unas búsquedas más exhaustivas. Dentro de esta base de datos, como es la Web of Science, tenemos herramientas de análisis de la evaluación científica. Entre ellos, el más importante, ya os he dicho antes al inicio de la clase que tenemos Essential Science Indicators, también tenemos el Journal Citation Reports, que es una base de datos que aporta estadísticas que indican, nos ayudan a valorar la importancia relativa de las revistas dentro de su categoría temática. Journal Citation Reports tiene 254 categorías, como veis aquí. Y ahí aparece de procedentes de cuántos países, qué revistas, el total, y además, como es multidisciplinar, pues en ciencias sociales, arte y humanidades.
Dentro de estas métricas que ofrece el Journal Citation Reports, tenemos cantidad de ellas. Aquí lo tenéis en este cuadro más pequeñito, como son las métricas normalizadas, las métricas de impacto, etcétera, pero nosotros hacemos hincapié en las que más se necesitan o utilizamos, como es el Impact Factor, el factor de impacto. Este Journal Citation Indicator que acaba de aparecer es una novedad de la base de datos Web of Science, y luego también, como no, cómo aparece indicada la importancia relativa de las revistas dentro de su categoría temática con los cuartiles, que pueden ser 1, 2, 3 y 4, según la posición en la que se encuentra la revista dentro de su categoría temática. Las preguntas al final. Os pongo en esta breve presentación, como os digo, los correos electrónicos de las 3 personas de la biblioteca que estamos no solo dispuestas, sino preparadas a ayudaros para que toméis nota de ellos, y en cualquier momento, no lo digo ya solo por hoy, que encontréis un tropiezo, una dificultad, un problema, no solamente podéis venir y digamos, consultar esa dificultad, ese problema que hayáis encontrado con nosotros presencialmente, sino también a través de teléfono de nuestros correos electrónicos. Bueno, pues dejo la presentación, os doy las gracias por haber venido y ahora continuamos con las gracias y con todo. Voy a minimizar la presentación y voy a compartir con vosotros la Web of Science. Segundito. Me he empezado y ya me he quedado seca. Fijaros cómo estamos. Bien, aquí tengo la Web of Science, como digo. Ya sabéis que hemos entrado o bien por internet a través de Web of Science de recursos FECIP, o bien a través del buscador de la biblioteca, del buscador Cisne, clicando el filtro de sitio web. Una vez que hacemos esos pasos, nos encontramos ya con esta interfaz, con esta web, que para los que conocían la Web of Science con anterioridad, ha cambiado su interfaz. Intenta ser cada vez más ágil y funcional. Nos encontramos en la Web of Science, como veis, e insisto en que hemos entrado a través de la FECIP, con lo cual es un recurso de pago. De ahí la importancia de que todo lo que esté aquí, que no esté en acceso abierto, sea pagado por ello. Se paga por el acceso a la base de datos, se paga por la suscripción y la descarga de muchos textos completos de muchas revistas que no están en Open Access, en acceso abierto. De ahí la importancia de que conozcáis esto para que lo utilicéis mientras somos miembros, somos usuarios de la UCM, y lo podemos hacer a través de la biblioteca. Una vez que estoy aquí, esta Web of Science, esta plataforma, pertenece a Clarivate Analytics, a esta empresa americana. Fijaos, si desplegamos aquí el Search in Web of Science Core Collection, pues esto, por eso os digo que es una plataforma. Web of Science es una plataforma, insisto, que nos ofrece la posibilidad de acceder y de buscar información en todas estas bases de datos. Si nos posicionamos con el ratón encima de los títulos de cada una, veis a la derecha un resumen en el que os habla qué tipo de información podemos localizar. Y fijaros, la última actualización aparece aquí. Cada vez es más rápida la actualización, nos vamos pareciendo cada vez más a PubMed. Esta es la lucha que mantenemos siempre Carmen y yo. Ella PubMed y yo Web of Science. La base de datos más importante de esta plataforma es la Web of Science Core Collection, con lo cual no se os olvide, una vez que entramos a la Web of Science, es fácil que desde la caja de búsqueda introduzcáis términos de búsqueda, y la búsqueda va a ser a la vez en todas estas bases de datos, a no ser que tú selecciones una. Con lo cual nos podemos encontrar una gran cantidad de resultados que son inasumibles y encima con mucho ruido. Con lo cual, lo primero, una vez que entramos a Web of Science, seleccionar Web of Science Core Collection, que es la principal base de datos de esta plataforma y que durante muchos años ha sido por excelencia experta en bibliometría, por excelencia. Nos encontramos en la Web of Science, como digo, esta base de datos hace hincapié en las áreas básicas, es multidisciplinar, y como es multidisciplinar, si desplegamos Editions All, nos encontramos con que tenemos información de ciencias, o sea, documentación científica, ciencias sociales, artes y humanidades, congresos, etc. Lo primero, el primer paso una vez que entramos a la Core Collection es de clicar o mantener clicado lo referente a nuestra área, a nuestra disciplina, que es ciencias. Con lo cual vamos a quitar el clic de sociales, arte y humanidades, seguimos, congresos de sociales o conferencias, libros de sociales, dejamos Emerging Citation Index,
Vamos a dejar también la parte destinada a química. ¿Por qué dejamos emerging? Porque es muy interesante que vayáis conociendo publicaciones científicas de calidad que ha pasado a la revisión por pares, que suelen ser publicaciones de ámbito regional, pero de campos científicos en desarrollo. Con lo cual, vamos a dejar esto porque puede ser de nuestro interés. Una vez hecho este paso, y no tengo más remedio que ir indicándoos los pasos antes de pensar en qué términos introducir, os llamo la atención sobre esta interrogación que va a aparecer en todas las páginas, que es la ayuda. Ahora la tenemos concentrada aquí, en ayuda. Aquí tenemos los idiomas en los que podemos manejar esta base de datos. Yo os aconsejo el inglés y, aunque a lo mejor para empezar, si queréis, pues traduzca en español, pero toda la documentación se encuentra en inglés. Si yo me encuentro con esta interfaz, con esta web, y ya he seleccionado los índices de citas, que vosotros podéis decirme, ¿qué son los índices de citas? Pues son unas herramientas que elaboró Eugene Garfield en el siglo pasado, o sea que fijaos, esta base de datos ya tiene su historia, y que ¿qué hace? ¿Qué recoge? Pues la documentación científica seleccionada por expertos en distintas áreas del conocimiento, y no solamente eso, sino las citas que recibe cada uno de esos documentos seleccionados. Por eso se llama índices de citas. Una vez seleccionado, como os digo, e insisto, estos índices de citas, pues os encontráis con estas pestañas, ¿verdad? Documents, Authors, Site References, Structures, que estos son estos para química, para reacciones y compuestos de química, en los que hoy no nos vamos a detener, pero al que le interese la química ya sabe que puede indicar esta pestaña. Por defecto aparece señalada Documents. Ya nos referiremos a Author o a Site References, que es cuando nos interesa buscar qué citas ha recibido una revista, un artículo de revista en concreto. Entonces, nosotros nos encontramos ahora mismo con esta caja de búsqueda que tanto nos recuerda a Google. ¿Y qué tenemos que hacer? Introducir términos de búsqueda. Si nosotros necesitamos localizar documentación e información sobre la resistencia antimicrobiana, tenemos que introducir términos sobre la resistencia antimicrobiana. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Pues se nos puede ocurrir introducir antimicrobial resistance, lo tengo aquí, y yo puedo o bien dejar esta opción de All Fields, como veis aquí a la izquierda, y entonces buscaría antimicrobial resistance en todos los campos, o bien, para ser más concretos, si desplegáis aquí, fijaros la cantidad de opciones que os ofrece esta base de datos Web of Science, y sobre todo en relación con una base de datos tan potente y tan importante que se renueva a diario como PubMed. Tenéis aquí todas las opciones para elegir y luego introducir esos términos. Yo, en el caso de la búsqueda de hoy, os recomiendo que pongamos topic. ¿Por qué? Porque topic es la opción que va a buscar esos dos términos, en este caso, en los títulos de los documentos, de los artículos científicos, en el abstract o resumen y en las palabras clave o keywords. Las bases de datos van muy en paralelo en cuanto a sus filtros y sus opciones de búsqueda. Entonces, las keywords son las palabras clave que equivalen en PubMed a MESH. Si damos resistencia antimicrobiana, pues aparecen, ya sé que una barbaridad de registros, pero yo quiero que veáis la cantidad de información que hay sobre la resistencia antimicrobiana, y aparece en amarillo los términos que yo he introducido. Ya veis que a veces aparece antimicrobial por un lado, resistance por otro. Bien, lo dejamos ahí porque ahora iremos aclarando este paso. Pero, como os digo, aquí no hay mesh. Entonces, además de antimicrobial resistance, ¿qué otros términos puedo yo incluir para que el barrido, para que la búsqueda de información sea más completa? Mirad, clicando aquí, vuelvo, o digamos, aparecen estas cajas de búsqueda que me van a permitir en esta búsqueda básica, porque aquí tenéis la búsqueda avanzada, que es un poco más complicada, y yo os la recomiendo solo a estos buscadores que ya son más avezados, que están muy acostumbrados a buscar en las bases de datos, o bien a bibliotecarios, porque lo que hacen es combinar términos de búsqueda, pero con sus códigos de campo. Ya lo veremos en otra ocasión. Entonces, yo, por ejemplo, quiero antimicrobial resistance, pero se me ocurre, ¿por qué no?, combinarlo con antibiotic resistance. Esta búsqueda la podría hacer también de la misma manera, poniendo entre paréntesis antimicrobial o antibiotic, cerrando paréntesis, y resistant. Es otra forma de establecer una cadena de búsqueda que va a significar lo mismo. Quiere decir que busco uno u otro, al menos uno de los dos o los dos a la vez. Mirad cómo cambia. Si le doy a Search, encuentro la friolera aquí arriba a la izquierda de 163.049. ¿Veis? Bajamos un poco
y tengo aquí toda la resistencia, toda resistencia, no, todos los términos. Pero todavía quiero ser más concreta y para ser más concreta voy a utilizar otra, digamos, otra forma de buscar, que es la utilización de las comillas. Pues para utilizar las comillas, ¿qué va a hacer la comilla? La comilla lo que me va a hacer es buscar antimicrobial resistance, no por separado antimicrobial y por separado resistance, sino como frase hecha, porque yo quiero que me localice información en la que aparezca resistencia antimicrobiana o resistencia a los antibióticos. De esta manera, concreto más mi búsqueda. Mirad, darle a Search, recordad que estamos en Topic, le doy a Search y encuentro 90.162 artículos. Y me diréis, Mar, qué barbaridad. Sí, una barbaridad. Yo a lo mejor prefiero ir de lo grande a lo pequeño para que vayáis aprendiendo a reducir, a filtrar, a concretar, ¿vale? Tengo este espectro magnífico de publication, de publicaciones que veis aquí, ¿de acuerdo? Pero si no se me ocurre, no tengo una necesidad ahora mismo de un término que concrete esta búsqueda, me puede ayudar con los filtros que aparecen a la izquierda. Y los que habéis asistido a la clase de PubMed o conocéis PubMed, recordad también que hay filtros a la izquierda, igual que hay filtros a la izquierda de nuestro buscador Cisne. Bueno, pues aquí tenemos filtros rápidos, ¿veis? Artículos de revisión y me dice cuántos hay con respecto a esta búsqueda, o bien Early Access, aquellos artículos que ya están publicados electrónicamente, pero todavía no se les ha asignado un número o un volumen. En acceso abierto, fijaos la cantidad de artículos de publicaciones que ya tenemos en acceso abierto, bien porque se han publicado en revistas en acceso abierto, bien porque se encuentran ubicados en repositorios que pueden ser institucionales, como es el caso nuestro de ePrints. Pero también puedo limitar por años, fijaos. Si le doy a See All, aparecen más años, un abanico más amplio. Tipos de documentos, categorías temáticas, autores, etcétera. Lo podéis ver llegando hasta el final, por proveedores, por acceso abierto, por países, etcétera, por países que puede ser España, que puede ser artículos, autores españoles, pero todo está en inglés, ¿eh? Que no os confunda lo de Spanish, porque son, digamos, instituciones, autores españoles, pero el artículo está en inglés. Quiero en este punto, para que veáis la diferencia y la importancia que tiene Register, yo os aconsejamos, Carmen y yo, que os registréis en las bases de datos, por lo menos echar un vistazo a los que sois noveles, a las bases de datos que pueden ser de vuestro interés, como PubMed, Web of Science, FSPA, etcétera, Cochrane, y si vosotros veis que cumplen con vuestras expectativas de búsqueda de información, registraros, porque es la manera de poder guardaros las búsquedas que hacéis en un momento determinado en una sesión como hoy, sin necesidad de tener que recordarlo mañana. También os permite crearos alertas, veis aquí, o bien a esta búsqueda u otras, o bien a citas, o sea, a artículos concretos. Que, por ejemplo, si hay docentes o algún investigador en esta sesión, podéis crearos alertas a vuestros artículos y así saber quién os cita y en qué publicaciones. Bueno, pues vosotros tendréis que ir a Register en el momento que queráis. Yo voy a loguearme en Sign In, porque yo ya estoy registrada. Entonces, fijaros todo lo que os permite si os registráis. Bueno, pues yo voy a introducir mi correo electrónico, msan@book.cm.es y mi password. Para registraros aquí, el password tiene que componerse de 8 caracteres en adelante y debe de comprender, incluir un símbolo, un número o un carácter, a partir de esos 8 caracteres. Yo voy a introducir los míos. Vale, y le doy a Sign In, con lo cual podemos apreciar cómo cambia la interfaz, porque si no tarda mucho en cargarse, va a aparecer mi nombre, el nombre con el que me he registrado en la parte superior derecha. ¿Veis? Aquí. Y si despliego, en algún momento puedo establecer, digamos, mis ajustes, mis settings, o en otro momento cerrar la sesión. Bien, pues fijaos, si yo me registro, no solamente voy a poder acceder a estos valores, a estos productos funcionales que me van a permitir analizar y evaluar
la literatura científica, la producción científica, además de otras cosas, sino que, fijaos aquí a la izquierda, cómo han cambiado los filtros rápidos. O sea, puedo obtener muchas más opciones y valores, como saber de todos esos cuáles son los artículos más citados, son los que tienen la copita, o bien los hot papers, que son los más relevantes en estos 2 últimos años. O sea, eso ya solamente por registrarme, con lo cual mi consejo es que lo hagáis y que cada vez que trabajéis con la base de datos esta u otras, pues ya os logueéis. Y es la única manera de tener todas esas funcionalidades o valores. Si yo simplemente ya frente a esto, imaginaos, quiero estos hot papers, que son 14, yo seleccionaría la cajita y le daría Refine y ya estoy en esta página de los 14 resultados, ¿veis? Si pongo el ratón, el puntero, sobre la copita, me informa en qué consiste. Entonces me dice que este artículo es el que más citas ha recibido en ese espacio de tiempo. Ojo, en el campo de la biología y la bioquímica. Es muy importante que sepáis que la importancia de un artículo está mucho está en consideración, es relevante dentro de su campo temático. No hay que comparar campos temáticos. Si yo señalo este signito de relevante, me dice que este ha sido el artículo publicado en estos pasados 2 últimos años que ha recibido más citas en ese espacio de tiempo, julio agosto de 2021. ¿Vale? Cierro. Si yo, aunque me vaya adelantando un poco, estoy muy interesado en estas 14 publicaciones, yo ya, antes de seguir trabajando en esta sesión, puedo seleccionar desde aquí, o bien cada cajita, pero de esta manera selecciono los 14 y ya los puedo mandar a mi lista marcada, que equivale, voy a ponerlo aquí todavía sin colocar en ninguna carpeta, que ya lo haré en otras sesiones de trabajo, esto equivale al clipboard de PubMed. O sea, veis cómo tienen valores añadidos equivalentes, parecidos, y lo que cambia es el nombre. Y estos 14 artículos que a mí me han interesado de primera mano, los tengo ahí seleccionados para decidir qué hacer antes de cerrar mi sesión y acabar con mi sesión de trabajo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a quitar el filtro de hot papers, acordaos siempre, aquí aparecerán, y vuelvo a ese total de resultados que he conseguido enlazando con OR esos términos de búsqueda entrecomillados. Valor principal o primero de esta base de datos es, ya veis que son sus funciones bibliométricas, ¿no? Esos indicadores de calidad. Pues, ¿cuál es el principal o el primer indicador de calidad para toda publicación de un docente investigador? Pues precisamente son las citas que reciben. Bueno, pues aquí tenéis, ¿veis Relevance? ¿Veis Relevance? En la misma línea de Add to Market List o Export. Relevance puedo sustituirlo por relevancia, aparece en el primer lugar las publicaciones en las que con más frecuencia podemos, o se nombran, se mencionan los términos de búsqueda que he introducido. A mí lo que más me interesa ahora mismo es mostraros las citas que recibe este artículo de mayor a menor. Entonces me voy a Citation, Highest First, y ya tengo esos mismos resultados, pero ordenados por cita. Ya sé que esto es una barbaridad, porque fijaos, este artículo del año 2000 ha sido citado pues 10.191 veces, pero es importante que veáis cómo funcionar en esta base de datos. Y seguimos intentando, o sea, pudiendo concretar con los filtros que aparecen a la izquierda. Si estos filtros los quisiéramos ir reduciendo, pero no reducir por reducir, sino por concretar mi búsqueda, pues por ejemplo yo podría seleccionar, independientemente del año, la categoría temática o de enfermedades infecciosas, de farmacología. Si le doy a See All, esto lo muestro una vez porque es aplicable al resto de los filtros, pero para que veáis, yo todas estas categorías temáticas, si las ordeno, Results Count, alfabéticamente, es más fácil para mí poder seleccionar por categoría temática. Entonces, ¿qué quiero yo, por ejemplo, marcar? Daos cuenta cómo aparecen todas las categorías temáticas y el número de artículos que contiene cada categoría. Bien, pues yo me voy a dirigir. Hoy voy a centrar mi búsqueda, o por lo menos en este momento, en Microbiology. Le daría a Microbiology y le doy a Refine. Entonces, los resultados se refinan, se concretan en 30.000, ya lo sé, en el campo de Microbiology. Y yo podría seguir refinando desde Microbiology. ¿Cómo? Pues fijaos, centrándome en una revista que podría ser esta, Apply and Environmental Microbiology, Refine.
y luego puedo seguir centrando, concretando en más opciones, como puede ser en un autor determinado, en una afiliación, es decir, en una institución, en un país, etcétera. Y así, ¿veis? He empezado por una búsqueda muy amplia, muy general, pero la voy reduciendo utilizando estos filtros y ordenando además por veces citado. Y voy a quitar estos filtros para volver al inicio, porque voy a introducir unos términos de búsqueda que necesito. Pero antes de eso quiero que veáis que en cualquier momento podéis acceder al texto completo. Mirad, Free Full Text from Publisher. Lo tengo aquí, ¿veis? Entonces, si yo entro, por ejemplo, puedo entrar en el primero o desde aquí acceder al texto completo. Y si en algún momento necesito de una manera rápida saber a qué cuartil pertenece una revista, pues es tan fácil como ponerme sobre la revista, clicar. Entonces veo que esta revista, Proceedings of the National Academy of Sciences, pertenece al cuartil 1. ¿Por qué? Porque de 72 revistas que se encuentran en esta categoría multidisciplinar de ciencias, ocupa por frecuencia de citas el cuartil 1 porque se encuentra en la posición 8ª. ¿Veis? A lo mejor, si busco otra revista, yo no sé si Clinical Infectious, a ver esta, Clinical Infectious, pues fijaos, esta revista, la importancia que tiene, que en todas estas categorías temáticas, porque pertenece a 3, puede pertenecer a 3, a 4, a 2, de 254 categorías temáticas, se encuentra en el cuartil 1. ¿Veis? Importante. Si yo quiero ver un registro completo de una publicación, no hay más como clicar en el título y entrar en esa publicación. Importante. Aquí me va a dar todos los datos. Tengo los autores con sus hipervínculos, sus identificadores de cada autor y un identificador unívoco, porque sabéis, sobre todo algunos, lo difícil que es localizar las publicaciones de un autor en concreto, porque a lo mejor a lo largo de toda su vida ha firmado de muchas maneras. Bueno, pues esta base de datos ha llevado digamos, la gran empresa de normalizar los nombres de los autores, optando por uno, y de las instituciones. Aquí tenéis también la revista, que veis si clicáis, os vuelvo a decir a qué categoría temática y en qué cuartil, todos los datos, aparecen siempre en amarillo los términos introducidos y las palabras clave que pueden ser del autor o también los keyword plus. Estos términos, que son hipervínculos, que también nos conducen a muchos más resultados, se recogen de los títulos de las referencias bibliográficas que aparecen aquí abajo que utiliza este artículo, esta publicación. Si nos vamos al lado de la derecha, veis cómo en cualquier momento, si está uno registrado, puede crearse una alerta a este artículo. Tenemos artículos relacionados. ¿Relacionados por qué? Porque coinciden con este artículo, por lo menos una referencia bibliográfica. También tenemos sugerencias de otros artículos que se han citado dentro de este artículo y que pueden ayudar a buscar más información. Y además tenemos también las citas más recientes y cómo ver el impacto de esta publicación, no solamente las citas recibidas, desde el año 2013, en la que se incorporó esto a esta base de datos, o en los últimos 180 días. ¿Cómo se calcula este impacto? Para que veáis de qué manera ahora se ponen en valor las publicaciones. Pues o bien entrando en el texto completo del editor, cada vez que se clica, se considera un impacto, un interés, mejor dicho, o bien cuando lo trasladamos, lo exportamos a un gestor bibliográfico. Si en algún momento somos los autores de esta publicación, podemos suggest a correction, podemos sugerir una corrección. Y aquí tenéis cómo enlazar con el Journal Citation Report para que os den los datos de esta revista, todo su perfil. Bien, hemos entrado en uno y si queremos acceder al texto completo no tenemos más que clicar aquí. Y en principio, si tenemos acceso al recurso electrónico, ¿veis? Aquí tengo, si lo quiero en PDF, aquí tengo el artículo que finalmente siempre lo he deseado, poder acceder al texto completo de este artículo. ¿Vale? Aquí lo tendría. Muy bien. Si en algún momento no accedéis al texto completo porque no se encuentra en abierto o no te lo ofrece el proveedor, el editor, ni tampoco lo tenemos en acceso abierto en algún repositorio, desde luego comprobar con el buscador Cisne si esa revista, si ese artículo lo tenemos, si esa revista la tenemos,
o si no, solicitarlo por correo electrónico, o sea, perdón, por préstamo hipotecario, que os llegará por correo electrónico, ¿vale? Bueno, pues volvemos y retrocedemos a resultados desde aquí, a nuestros últimos resultados. Espero que no se me vaya olvidando nada de todo lo importante que os quiero decir, ¿veis? Aquí tenemos free, también el acceso al editor, perdonar, y en algún momento aparece, pues por ejemplo, que se encuentra, no os quiero marear pasando esto así un poquito deprisa, pero sé que por aquí, ¿veis? También se encuentra depositado en un repositorio, valga la redundancia, ¿eh? Aquí lo tenemos. Bien, de acuerdo. Bueno, pues yo os quiero enseñar rápidamente un producto que aparece aquí, que se llama InnoClick y que os va a facilitar el acceso al texto completo. Vosotros tendríais que entrar aquí en el InnoClick y agregarlo. Es una extensión que trabaja, que funciona con los navegadores Chrome, Firefox, Edge y Opera, si no me equivoco. Funciona muy bien, especialmente con PubMed y Google Scholar Académico, y va trabajando cada vez mejor con Web of Science, además de otras tantas mil webs que podemos encontrar. Entonces, esto yo me voy a loguear, ¿vale? Disculpadme con las mismas contraseñas que utilizo para la Web of Science. Esto es relativamente reciente, esta aplicación, esta extensión en nuestro navegador. Quitar esto. Vale. Bien. Y ahora yo lo quiero agregar a mi navegador. Entonces, ¿veis? Esto tendréis que hacer vosotros, al igual que añadís seguramente el botón académico o Scholar, pues aquí le daríamos a añadir a Chrome, añadir extensión, y de esta manera yo lo tendría aquí arriba a la derecha. Un momentito, está comprobando. Muy bien. Activar sincronización y yo lo tendría aquí arriba, ¿veis? Entonces lo que voy a hacer es fijarlo para tenerlo aquí. De esta manera, cuando yo estoy trabajando y tengo esa extensión en mi navegador, si yo entro en un artículo y tengo acceso al texto completo, segundo, a ver, exacto, he refrescado. Mirad, si yo quiero saber qué opciones tengo para acceder a la mejor versión en PDF de este artículo, pues me colocaría aquí y lo tengo en acceso abierto, ¿veis? Entonces, en cualquier momento puedo acceder y aquí tengo el artículo, que además ya lo deposita en mi base de datos de EndNoteClick y lo tengo aquí también. Entonces, esto nos ayuda mucho a saber cómo localizo la mejor versión, ya os digo, del PDF de este artículo como de tantos otros, teniendo esta extensión, esta aplicación en mi navegador. Con lo cual, veréis cómo eso va apareciendo continuamente siempre que haya texto completo. Texto completo, buscando la mejor versión que existe en acceso abierto y también en las revistas suscritas por mi biblioteca. Vuelvo a resultados. Bien. Esta es mi búsqueda, he explicado los filtros, cómo crearme una alerta, pero yo quiero concretar más mi búsqueda de información y a mí me interesa muchísimo la resistencia antimicrobiana o la resistencia a antibióticos, pero relacionada con la infección hospitalaria. Con lo cual, ¿qué haría? Pues clico aquí en mi búsqueda y tengo la posibilidad de concretar añadiendo más términos de búsqueda. ¿Y cómo lo haría? Pues ya desde este campo o añadiendo con add row tantas filas como yo necesite y combinándolo con los operadores booleanos básicos que tengo aquí, con lo cual fácil que no se olvide. Bueno, pues si yo quiero introducir infección hospitalaria, lo voy a poner también entre comillas porque quiero que lo localice en las publicaciones que pueda encontrar como frase hecha. Ojo que aquí pone author y a mí yo no quiero autor, yo quiero también buscarlo como topic, pero en cualquier momento podría relacionar esta búsqueda con un autor, así como también con una institución o con una publicación, ¿vale?
que podría ser una revista como Journal of Clinical Microbiology, por ejemplo, os pone a hacer todos los pasos. Bueno, pues voy a introducir nosocomial infection, entre comillas, y le doy a search, ¿vale? Ojo, topic, que muchas veces nos falla a lo mejor no fijarnos en esa opción. Entonces tengo aquí, ¿veis? Estos artículos, 789, que tampoco me voy a leer, pero fijaos cómo hemos ido reduciendo, no solo con los filtros de la izquierda, sino con términos que necesita mi búsqueda de información. E incluso yo puedo utilizar esta caja de búsqueda más rápida para refinar y podría poner, pues, cómo prevenir esta infección. Prevention. Clico aquí. Y fijaos también al mismo tiempo cómo va cambiando los filtros rápidos de la izquierda, ¿vale? Pues ya tengo una cadena de búsqueda, si os dais cuenta. O sea, he puesto antimicrobial resistente o antibiótico y nosocomial infection y prevention. Y he encontrado 140 artículos. ¿Lo veis aquí? Pues, ¿qué tengo yo que hacer con estos artículos? Pues lo mismo. Yo puedo echar un vistazo a esos 140 o bien a los que más me interesaran. Puedo clicar con estas cajitas de la izquierda. Fijaros cómo ayuda estos iconos para indicaros que este está en acceso abierto, que esta es una revisión sistemática. Todo eso nos ayuda, al igual que saber las citas que ha recibido, que sabéis, recordad que puedo ordenarlo de otra manera, como con la fecha recientemente añadido. Daros cuenta. Entonces, os selecciono esos 140, ¿qué puedo hacer con ellos? Pues si yo trabajara con el gestor bibliográfico que tengo aquí en Products, en Note, pues yo seleccionaría estos artículos que me interesaran y los exportaría a ese gestor bibliográfico que tiene esta plataforma de Web of Science. Es tan potente que tiene su propio gestor bibliográfico. Pero Carmen y yo, y sobre todo Carmen, la que imparte esta formación de los gestores, nos hemos decantado por enseñaros Mendeley y Zotero porque son muy intuitivos, es fácil trabajar con ellos y además son gratuitos. Y si utilizáis este gestor de esta base de datos en el momento en que desaparezca vuestra relación con la UCM como usuarios, ya no podéis, aunque siempre podéis exportar toda esa información, ya no podéis utilizar este tipo de gestor. Con lo cual, si yo estoy trabajando con Zotero, mirad, yo tengo aquí Zotero, este es mi Zotero, que Carmen nos va a explicar, me creo que la semana que viene. Yo no voy a reparar en explicaciones, esta es su interfaz, pero fijaos, yo sí, para ser más rápida, estas son todas las carpetitas que yo he ido creando con mi necesidad de búsqueda de información en mi gestor, que es como mi propia base de datos personal. He creado una carpetita que se llama antimicrobial, la tengo aquí abierta, y sincronizado con la base de datos de Web of Science, tengo además aquí mi Z de Zotero, pues yo puedo capturar información. Entonces, Zotero ya detecta que aquí hay información. Entonces, la manera que os va a enseñar Carmen el próximo día es que os llevéis las referencias bibliográficas que encontréis aquí en cualquier búsqueda de información, que las podáis capturar con vuestro Zotero de escritorio abierto y con el conector que tenéis aquí arriba y que os habéis descargado al mismo tiempo que Zotero, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, clicando, ya se trate de una hojita cuando solo detecta una información o una carpeta cuando haya varios, os tenéis que ir llevando estas referencias que os interesan a vuestro gestor que está aquí y de esa manera, cuando tengáis que redactar vuestro trabajo de fin de grado, vuestro trabajo de fin de máster o el día de mañana publicar un artículo, podéis utilizar todas las referencias que se encuentran en este gestor e introducirlo en vuestro documento de Word a través de un plugin que os permite conectar el gestor con Word, con el documento en Word, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son las búsquedas que he llevado a cabo hoy y si yo quiero crearme una alerta a esta, digamos, a esta cadena, a esta estrategia de búsqueda que digamos, establecido hoy en Web of Science, ¿qué tendría que hacer? Pues mirad, aparte de estar registrado, que es lo que me permite poder utilizar otros valores añadidos, le doy aquí a Create Alert. A esta búsqueda, ¿cómo la puedo llamar? Pues voy a poner antimicrobial, por ejemplo. Podéis poner el nombre que queráis, Le doy, bueno, está clicado para que me mande
todos los artículos que lleguen, todas las citas que se reciban a estas publicaciones me van a llegar a mi correo electrónico. Le doy a Create y OK, ¿vale? Ya tengo creada esta alerta. Entonces, en el momento en el que yo, registrada, quiera ver qué alertas tengo, no tengo más que ir a estas pestañas de aquí arriba, irme a Alerts y veis, yo tengo varias, ya lo sé, y además varias en la Web of Science Classic, porque esta es la nueva. Entonces, yo que puedo recuperar en cualquier momento. Estas son las alertas que yo me he ido creando, ¿veis? Las alertas a mis búsquedas, lo tengo aquí. Alertas de cita, también las tengo aquí, que se crean en Create Alert dentro de un artículo en concreto. Tengo también alertas de revista. Estas son las alertas de revista que yo tengo. Cuando yo quiera añadir uno más, no tengo más que darle a How to Add Journal Alerts y me lleva a buscar en Current Contents, que es una base de datos de revistas, localizar la revista que me interesa e incorporarle aquí para que me avise cada vez que se publica un artículo en una de estas revistas. ¿Veis? Aquí tengo las revistas a las que yo me he creado alertas. Esta sería la parte de alertas. Si yo quiero ir a History, en History aparece, al igual que en PubMed, recordad, todos los términos que yo he ido introduciendo con todos sus resultados. Yo en cualquier momento, fijaos, puedo eliminar el que no me interesa, puedo crearme una alerta desde aquí, entonces sería desde History, o puedo editar y cambiar algo. ¿Dais cuenta? Aquí lo tengo. De acuerdo, cancelar y aquí lo tenéis todo. Entonces yo he podido desde History, desde mis alertas desde History, todas las búsquedas que yo he ido haciendo. Y si yo estoy aquí en Market List, pues yo desde aquí, que son esas 14 que yo he seleccionado, desde aquí yo puedo trabajar. O sea, yo ya puedo aquí o bien exportar alguna base de datos, a mi currículum vitae si me interesa, porque estas son mis publicaciones, o puedo eliminarlo si ya no me interesa, o crearme una carpeta dentro de la Web of Science. Entonces, yo, por ejemplo, tengo en mis listas una carpeta creada con Ruminant, yo puedo create new list, crearme una nueva carpeta que se llama antimicrobial y enviarme todas estas, señalándolas desde aquí cuando quiero las 14. Vuelvo a Search porque os quiero enseñar un momento cómo buscar un tema y relacionarlo con una institución. En el caso de la Complutense, mirad, es tan fácil como añado una fila y en vez de All Fields, en vez de Topic, pues me voy a Affiliation, y tendría que buscar en el índice, si no sé cómo esta institución, en el caso de la Universidad Complutense, está normalizado, yo ya sé cómo está normalizado, pero si no lo sé, me iría aquí en el índice. Este índice funciona tanto en afiliaciones, en instituciones, como en revistas. Pues voy a Affiliation y aquí indico Complutense. A ver cómo han normalizado Complutense. Le doy a Find y aquí me da la opción. La opción es Complutense University of Madrid. Le doy a Add, aparece aquí añadido y ahora para llevármelo a mi búsqueda daría aquí, al lado de Clear, Add to Query. Y lo tengo aquí. Entonces yo quiero saber qué publicaciones tiene la Universidad Complutense de Madrid. Ojo, Affiliation con AN y en Topic resistencia antimicrobiana. Le doy a Search y aquí tengo el total, 355. ¿Veis? Observad. Estas son todas publicaciones de la Universidad Complutense. Seguimos. En autores, aquí a la izquierda, tenemos que autores, Domínguez, Moreno, todos estos son profesores de la facultad, González Zor. Tenemos el número de artículos que hay sobre este tema, que nos ayuda a refinar. ¿Veis? Yo puedo, si en el caso de González Zor, puedo refine y accedería a estas 31 publicaciones y a las cifras que recibe todas sus publicaciones que se refieren a resistencia antimicrobiana. ¿Vale? Bien, buscando por institución. Vuelvo a Research. A Search. Si en vez de antimicrobial resistan con una universidad, yo podría buscar por una revista o por un autor. Pero si yo quiero conocer las publicaciones de un autor y el perfil de un autor, no hay más que ir a la pestaña de Authors. Esto se ha ido mejorando muchísimo, la búsqueda por autores, y yo puedo introducir aquí, en este caso, voy a poner a González Zor.
destacado en el tema de resistencia antimicrobiana y pondría su inicial. Si yo sé, que eso lo sabe el investigador, su identificador en la Web of Science o su identificador unívoco ORCID, con ponerlo ahí iríamos directamente al perfil al que vamos a llegar ahora mismo. Mirad, aquí tengo, así podéis buscaros el docente investigador que esté en esta formación, se puede buscar así. Aquí tengo el perfil de Bruno González Zor, que también publicó, él ha publicado de una manera casi siempre la misma, pero tenéis aquí alguna variedad, alguna variante, y aparece a la derecha todos sus datos, como su índice H, el total de publicaciones, las citas recibidas y todas esas publicaciones, ¿veis? Y ya tengo aquí el NotClick indicándome poder entrar a cualquier texto completo de los que tenemos aquí, ¿vale? Esto sería para buscar como autor. Entonces voy a retroceder a Search. Ya he dicho que Structure, para los que son de químicas, referencia citada para buscar la cita de un artículo determinado. Y ahora os enseñaría, y ya para terminar, por si tenéis alguna pregunta a partir del momento en el que termine, en Products tenéis pues valores funcionales de gran interés de esta base de datos, que es impresionante, como son la forma de crearos una master list, bueno, donde poder acceder, perdón, más que crearos a las revistas que contiene esta base de datos, Pablons, que es un valor de gran interés y creciente, porque es una plataforma digital que da visibilidad a los investigadores, pero también a sus revisiones, a las evaluaciones que llevan a cabo. Entonces, en Pablons se puede el investigador registrar y mantener su perfil, aparecen sus datos, así como las publicaciones, las citas que recibe y las revisiones, la evaluación que lleva a cabo. Es una manera de poner en valor esta tarea de evaluación. Y también tenemos la entrada a Essential Science Indicators, que lo que mide es el rendimiento de la investigación, pero centrada en revistas, autores, países, etc. Como os he dicho, aquí tenemos esta herramienta o extensión del navegador, que tenemos aquí, ¿veis? Que nos va a permitir acceder, como insisto, al mejor PDF, a la mejor versión PDF de un texto completo de un artículo, es su gestor, en el que no nos vamos a detener, y vamos a entrar al Journal Citation Reports, que es uno de los valores de esta base de datos, excepcional desde el punto de vista bibliométrico, que nos va a dar datos estadísticos que nos va a permitir, pues eso, analizar y evaluar la investigación científica, la literatura científica. Desde esta web, de esta interfaz, podemos buscar una revista en Browse Journal o una categoría, que ya sabéis que tenemos 254 categorías. Bien, si busco una revista puedo hacerlo ya desde aquí. Imaginaos que yo necesito saber los datos estadísticos de una revista, por si me interesa, ver qué frecuencia de cita tiene, en qué cuartil se encuentra, pues desde esta caja de búsqueda yo introduzco el nombre de una revista, Journal of Clinical, veis como te va dando sugerencias de nombres de revistas que contienen una Clinical Microbiology. Muy bien, lo tengo aquí. Y ya entro, esto desde luego os interesa sobre todo a los alumnos, pues que ya estéis en vuestro último año o bien en un máster, porque sé que muchas veces os piden el dato de que indiquéis cuál es el cuartil de una revista, su ISSN, aquí electrónico, también en papel, os dice el título abreviado, que también a veces os lo piden, no interesa, y aquí a la derecha tenéis a qué categoría temática pertenece, que es a Microbiology, lo tenéis aquí, cuál es el editor, American Society of Microbiology, y eso sí, fijaos también aquí a la izquierda arriba, estamos en el año 2020, porque todos los datos se vuelcan aquí con un año de retraso, o sea, aparece siempre normalmente en junio del año siguiente, y aquí tenemos la opción al 2020 por defecto, pero también tenemos opción a otros años o a todos los años. Si bajamos un poquito, tenemos el resto, o sea, el factor de impacto, que ya sabéis que lo que determina es la frecuencia de citas recibidas por un artículo. O sea, podemos calcularlo como sabiendo las citas que recibe un artículo en un año determinado a artículos publicados en los 2 años anteriores, ¿vale? De esa manera se calcula el factor de impacto y aquí lo podéis encontrar. Si seguimos, perdonad,
se me va la barrita. Aquí tenemos la distribución de citas, que puede ser de gran interés. ¿Cuántas hay en acceso abierto? Aquí lo tenéis también. Y además el cuartil. Si yo quiero saber en qué cuartil ha estado situada esta revista desde el año, generalmente 1997, fijaos, pues esta revista es de gran importancia, porque salvo una excepción que hay ahí con un Q2 que no tiene nada malo, desde el año 97 prácticamente ha estado situada siempre por citas recibidas en el cuartil 1. Si quiero tener más información en cuanto a las citas recibidas, pues tendría que ir más abajo, que no sé dónde lo tengo. Vale, aquí. La red de citas, subida media. Esto para el que ya se haya baqueteado en estos aspectos, pues ya le suena y por lo menos saber dónde se encuentra toda esta información. Las citas recibidas, las citas realizadas de cada artículo, la distribución por países y muchas métricas más, como os hemos puesto en la presentación, como son el article influence, el Eigen Factor, el Eigen Factor Score, todo esto que daría para una formación más exhaustiva y expresamente dedicada a esto. Bien, con eso he entrado en una revista. Si lo que quiero es por categorías, y como os digo, por categorías temáticas, esta base de datos dependiente de la Web on Site tiene 254 categorías creadas. Cada categoría tiene sus materias. Nosotros, si entramos a biología, podemos hacerlo desde aquí o desde aquí. Podemos averiguar desde todos estos campos temáticos, por ejemplo, en Microbiology, en esta categoría temática, dentro de esta otra más amplia, de biología y bioquímica, pues yo quiero saber en este tema, microbiología, enfermedades infecciosas, inmunología, espera que se me vaya de arriba, sí, pues cuántas revistas tiene y cuáles son sus indicadores. Bueno, pues yo me voy a ciencias, por supuesto, de biología y bioquímica, es Essential Science Indicators, que es el otro valor bibliométrico que tiene esta base de datos. Y aquí tengo total de revistas. Mirad, 137 revistas seleccionadas por expertos forman parte de esta categoría temática. Clico aquí y entro en esta página que me da toda la información. Y aquí puedo saber el total de citas de todas estas revistas dentro de esta categoría, fijaos. Aquí tengo las 137 revistas. Y yo puedo saber el total de citas, el factor de impacto, el cuartil. Y si quiero saber más, pues desde abajo del todo, no, desde aquí, perdonad, aquí en Customize, puedo indicar qué más indicadores bibliométricos quiero yo seleccionar y llevármelos aquí, a esta página, ¿vale? Como no selecciona ninguno, pero aquí tengo toda la información. Si yo quiero establecer otros límites, aquí en Filter, pues por ejemplo, puedo decir que quiero solamente que me salgan aquí, de esas 137 revistas, cuáles se encuentran en el cuartil 1. Entonces, selecciono el cuartil, le doy a Apply y me dice cuántas de esas 137 revistas se encuentran en el cuartil 1. Esto es interesante para saber en qué revistas han publicado los documentos que manejo o me interesan y a qué revista tendría yo que, digamos, llamar a su puerta para que me publicaran el artículo dentro de mi área de conocimiento o disciplina. Todo esto además me lo puedo llevar, exportar con un documento Excel, lo que necesite en cada momento. Bueno, pues hasta aquí la base de datos de Web of Science, que espero que haya sido de mucho interés para vosotros. Y a partir de ahora, si os parece, si tenéis alguna duda puntual que hacerme o preferís empezar a bregaros en esta base de datos, a baquetearos y preguntar a través del correo electrónico viniendo a vernos. Y bueno, no sé si Carmen, tenemos alguna pregunta en nuestro chat que podamos resolver o tengamos que resolver. Hola Mar, hola Mar y hola a todos. Solo había en el chat una pregunta de Jimena de Andrés que preguntaba si en EndNoteClick había que darse de alta. Sí, es un servicio fundamentalmente en la nube y como cualquier servicio como un Dropbox o algo así, tenemos que crearnos una cuenta y darnos de alta. Si ya estáis registrados en la Web of Science, pues con las mismas claves y así no tenéis claves adicionales, que al final siempre tenemos 50.000 claves de 50.000 servicios. Pero sí es necesario registrarse. ¿Y no hay ninguna otra duda?
Bueno, pues esperamos un poquito por si a alguien más se le ocurre, estamos a la espera. Cuando acabemos ya el curso, pues la grabación os la mandaremos a los que habéis participado o habéis asistido a este curso de formación y bueno, deciros que estamos a vuestra disposición y exactamente ahora trabajarlo, como dice Jorge, porque como todo hay que practicarlo, entonces es quizá mucha información así de golpe, pero bueno, quedaros con lo importante, tenéis guías y tutoriales en esa interrogación que aparece en cada web, e incluso cuando entráis en recursos CECIP, veréis como tenéis una opción de formación, que puede ser formación presencial, que se hace constantemente, o formación en línea, está todo grabado en vídeo, o bien os ofrecen la presentación, los que son los formadores de la Web of Science, como pasa igual en Scopus, y bueno, os animo a que utilicéis esta base de datos de gran importancia mundial, porque es donde podéis localizar información de nivel, información relevante. Y desde luego, Carmen y yo siempre estamos dispuestas, nos falta traernos el pijama aquí a la biblioteca, casi vivimos en ella, pero con mucho gusto os ayudamos y sobre todo os ayudamos a utilizar estos recursos tan importantes y de pago que dura el tiempo que estáis en la UCM, pero para que lo pongáis en valor y sepáis utilizarlo. Mar, ha entrado una consulta de Alexis Uchaitzela, no sé si lo pronuncio bien. Si la revista de un artículo no tiene si la revista de un artículo no tiene JCR, pero está citado varias veces, ¿cómo interpretamos su impacto? No... Bueno, a ver, si la revista de un artículo no tiene JCR, pero está citado varias veces. Bueno, pues a ver, ya entiendo. no todas a ver si la revista de un artículo no tiene JCR. Vale. Bueno, el impacto, a ver, hay que recurrir a otras métricas alternativas, como son, por ejemplo, las de interés, la que os he enseñado cuando hemos entrado en un artículo en concreto. Sabéis que aparecía digamos, el interés que se ha despertado en esos 180 días o a partir del año 2003, pero también existen otras métricas alternativas como son su presencia pues, o en catálogos de biblioteca o también en medios como pueden ser sus citas en Twitter, en Facebook. Todo eso también vale para poder reconocer el interés de una publicación. Si quieres decir algo, Carmen. Sí, perdona, Mar. Es que es importante que diferenciamos el impacto de un artículo y el impacto de una revista. El impacto se mide normalmente en citas. Entonces, un artículo puede tener mucho impacto porque ya ha recibido muchas citas y puede estar publicado en una revista que no está incluido en el JCR porque no forma parte ni de la esencia, o sea, no forma parte del Science Citation Index o Social Science Citation Index. No pasa nada. Esto se utiliza sobre todo el factor de impacto de las revistas para los procesos de acreditación y los procesos de evaluación de la actividad investigadora. Si un artículo se publica en una revista que no tiene un factor de impacto en JCR, sí que podríais, pero tiene muchas citas, a lo mejor sí que podéis buscar el impacto de la revista en otras herramientas que recogen también impacto de revistas. Además del JCR existe el Estimago Journal Rank y también tenemos otro impacto que es el Site Score de la base de datos Scopus. Pero bueno, eso lo podríamos tratar luego de otra forma. Es como más complejo, o sea, pero sí que es importante que diferenciemos entre el impacto de un artículo, que es el número de citas que ha recibido, el impacto de la revista en que se publica, y luego aparte todas las métricas estas que nos ha mencionado Mar, que son todas las métricas alternativas, como el interés que ha despertado, las veces que se ha descargado, el número de descargas, número de veces que se ha guardado en un gestor, la presencia en redes sociales. Es que el mundo este de las métricas es apasionante. Si alguno tiene una necesidad concreta, pues puede venir y, claro, como hoy no mostramos la base de datos Scopus con sus indicadores de calidad, tiene Site Score, tiene un montón, pues en un momento que necesitéis os enseñamos a manejaros también y buscar ese impacto en otra base de datos, con otros indicadores. Muchas gracias, qué graciosa.
Bueno, pues sí, a ver, espérate, Santiago. Bueno, lo de trucos me ha hecho gracia, ¿eh? También lo de los trucos. Pero vamos, es pues mirar bien la guía, el tutorial, que a veces son arduos. Entonces, Carmen y yo lo que intentamos con esta formación, que desde luego hoy está todo ahí, y lo tenéis todo en las bases de datos, en los gestores, es aliviar el adentrarse en la búsqueda de información y en la utilización de estas herramientas que ya existen y forman parte de nuestras vidas, como son los gestores. Digamos que nosotros intentamos traducir esos tutoriales y dar naturalidad a esa forma de trabajar que es tan necesaria hoy en día. Pero vamos, de nada, se agradece mucho. Hay una consulta de Jorge de Juanares que nos comenta si pues, se puede pasar una biblioteca de Zotero al Node perfectamente. Todas las referencias bibliográficas que tengáis guardadas en un gestor se pueden exportar a otro, no hay ningún problema. No sé si te refieres a EndNote Online o si te refieres a EndNote X9, el EndNote de escritorio, pero a cualquiera de las dos podrías pasarlo sin problema. Es que una cosa que no os he dicho y que me encanta decir, lo sabe Carmen, es que el coste que supone la utilización de estas herramientas, de estas bases de datos. O sea, para que os hagáis idea un poco de la importancia que tiene, y no siempre, sobre todo los que son alumnos se dan cuenta, es lo que se paga por acceder a todo esto. Mirad, la FECIT, o sea, a través de la FECIT podemos entrar todos, pero el coste lo asumimos entre todos. Para acceder a la Web of Science, por ejemplo, durante 3 años se paga aproximadamente unos 25 millones de euros. Por eso cuando el alumno, sobre todo el alumno que se inicia en esto, te dice que lo encuentra todo en Google, alguno conoce Google Scholar Académico, que también Google, ojo, tiene sus trucos de búsqueda, por llamarlo así de alguna manera, pues todo no se puede encontrar. Si está en acceso abierto, sí, porque el acceso abierto rompe esas barreras, digamos, económicas, ¿no? Pero claro, la ciencia hay que pagarla, entonces tú nunca accederás a algo por lo que los demás estamos pagando. Bueno, pues si ninguno se anima a seguir preguntando, sí le animamos a que pregunten en algún otro momento, ¿vale? Y si queréis una formación añadida, mejor, más profunda, no tenéis más que solicitarlo, porque también nosotros a veces damos eso que se llama tan original cursos a la carta, pero que sepáis que estamos dispuestas, en algún momento no sabemos algo, nos ponemos a ello. Y gracias por vuestro interés, porque la verdad, seguimos organizando estos cursos de formación y seguimos teniendo ese público académico apasionado por estas cosas que nos estimula a seguir. Así que si nadie más quiere algo, pues insisto en que estamos aquí. Muchas gracias y os esperamos la próxima semana con el gestor bibliográfico. ¿Zotero, Carmen? ¿Es Zotero? Sí, Zotero. Os animo. Muy importante. Es como la niña bonita de la formación, pero lo más importante es saber buscar, ¿vale? Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.